sé qué había hecho. Este es lo que pide el sílabus, el estudio del cuadro clínico, el diagnóstico, las indicaciones quirúrgicas, el tratamiento y el uso de prótesis. Este es un cuadro que vemos, que lo están viendo ustedes. Vamos a poner puntero. Donde se ven las 4 válvulas cardíacas que tenemos en el corazón, ¿no? Las válvulas, tenemos 2 válvulas que están en la unión atrioventricular, que es la válvula mitral y la válvula tricúspide, y las otras válvulas, que es la válvula aórtica y la válvula pulmonar, ¿no? Que están en el ventrículo arterial, ¿no? Arteria aorta, la válvula pulmonar, y la arteria pulmonar, la válvula pulmonar. Tienen un movimiento de acuerdo al ciclo cardíaco de apertura y cierre, ¿no? Estas válvulas, la válvula mitral, la tricúspide y la aorta, forman una unión por un componente fibrótico. La válvula pulmonar está fuera de ese componente fibrótico. La válvula mitral está en relación con una arteria, que es la arteria circunfleja. Acuérdense esto, ¿no? Una vez me preguntaron hace un tiempo, una pregunta de examen que se hizo fue durante la cirugía de la válvula mitral, qué componente anatómico puede ser lesionado, y ponían pues una serie de estructuras, ¿no? Entre ellas era la arteria circunfleja, y esta arteria, si uno, los puntos, la reparación quirúrgica de esta válvula ocurre de una forma no adecuada, podemos lesionar esta arteria circunfleja, ocluyéndola, rasgándola, y producir lesiones isquémicas posteriores en la cara lateral, ¿no? Las válvulas tienen un componente anatómico, en este caso la válvula aórtica tiene 3 velos, 2 de ellos en relación con la emergencia de las arterias coronarias, el velo coronariano derecho con relación a la emergencia de la coronaria derecha, el velo coronariano izquierdo con la coronaria izquierda, y el velo no coronariano. Es la válvula en forma tricúspide, como ustedes ven, y y la apertura y cierre, como ustedes ven, ¿no? Muy bien. La válvula aórtica está en íntima relación con la válvula mitral. Hay una relación estrecha, una relación anatómica. La válvula aórtica, como vamos a revisar un ratito, está en relación estrecha. La válvula mitral tiene 2 velos, en su borde libre está unido con cuerdas tendíneas. Estas cuerdas tendíneas se unen a músculos papilares. ¿Por qué la explicación anatómica? Porque cuando hacemos reparaciones, reemplazos de válvula, hay que tener presente esta anatomía. ¿Y por qué tenemos que conocer la relación anatómica con la válvula aórtica? Es porque algunos componentes infecciosos, por ejemplo la endocarditis, puede comprometer por continuidad una y otra válvula. La válvula tricúspide tiene 3 velos, también unidos ambos a estos velos a cuerdas y músculos papilares. La válvula aórtica, como ven acá, en relación estrecha con la válvula mitral, a nivel del velo anterior de esta misma, ¿no? El velo anterior en comunicación, en una zona que le llamamos la cortina aórtica. En algunos casos, los cuadros infecciosos de los velos aórticos por continuidad pueden comprometer a la válvula mitral. Y lo contrario, ¿no? Lo contrario. Muy bien. El flujo sanguíneo de atrio izquierdo llega al ventrículo izquierdo, y de ahí la contracción, la sístole, eyecta la sangre hacia la aorta. Atrio izquierdo en relación con la válvula mitral, las 4 venas pulmonares, llenado,
sístole, diástole. Otras estructuras anatómicas de la válvula, ahora de la válvula tricúspide, el atrio derecho llega a las dos venas cavas, vena cava superior, vena cava inferior, llega a esta estructura anatómica que es el atrio derecho, pasa al ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide y de ahí se eyecta hacia la arteria pulmonar. Muy bien. Entonces, cuando tenemos un paciente con una valvulopatía, ¿qué tenemos que hacer? Siempre tenemos que hacer el diagnóstico adecuado de esta valvulopatía. Cuando tenemos ya diagnosticado o tenemos la presunción diagnóstica de una valvulopatía, tenemos que cuantificar, determinar el mecanismo de acción o el mecanismo de lesión de esta valvulopatía y qué consecuencias tenemos. Por ejemplo, pongamos un paciente febril con un soplo sistólico eyectivo o un soplo, puede ser un soplo diastólico eyectivo en foco órbico, entonces si estamos sístole, entonces una estenosis aórtica. Si es joven podemos pensar que es congénita y si presenta soplo y está febril podemos suponer que puede haber un componente inflamatorio o infeccioso a nivel de esta válvula. ¿Qué consecuencias puede haber? Ruptura, migración, embolismo de componentes sépticos y por continuidad comprometer a la válvula mitral. Entonces, siempre que tenemos un paciente, esos son los pasos que tenemos que hacer. Cuando hagamos la historia clínica de un paciente con sospecha de valvulopatía, tenemos que ver síntomas, examen clínico, auscultarlo. El principal, uno de los principales pasos en la auscultación del paciente con valvulopatía es la búsqueda de los soplos cardíacos. Y finalmente, el principal estudio del diagnóstico de los pacientes con valvulopatía, la ecocardiografía. Es, es el diagnóstico que nos va a precisar mecanismos, complicaciones, etiología, gravedad, etc. Este es un gráfico donde se ve un estudio ecocardiográfico donde se ven los diferentes componentes valvulares en una misma vista. En la parte superior, la válvula aórtica, la parte medial, la válvula mitral. Y se ve las diferentes partes, aurícula izquierda, ventrículo y la eyección, ¿no? Por donde sale la sangre a través de la aorta, encima del ventrículo derecho. Este tipo de imágenes podemos verlo por medio de estudios ecocardiográficos. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos un paciente con una valvulopatía? El diagnóstico nosotros lo realizamos o sospechamos al inicio por medio de un examen clínico. Confirmamos esa sospecha clínica por una serie de estudios, tanto no invasivos como invasivos, ¿no? El principal estudio que les he dicho es la ecocardiografía. Luego buscamos si hay algunas condiciones cardíacas concomitantes, por ejemplo, asociado a enfermedad valvular, asociado a la enfermedad valvular una enfermedad coronaria, por ejemplo. Evaluamos los diferentes componentes del cuerpo, riñones, pulmones, cerebro, hígado, para ver si el paciente tiene alguna comorbilidad, por ejemplo, falla renal, EPOC, disfunción neurológica, etc. Entonces, siendo evaluado el paciente en su unidad eh, clínica, nosotros decidimos, tomamos una decisión en conjunto con el paciente. Las decisiones que a plantearse no siempre se le toma en forma individual, ¿no? Es que yo decido tal cosa, no, se consulta al paciente. Muy bien. Entonces, una vez realizado todo esto, nosotros tenemos una serie de estudios de diagnóstico. El principal estudio de diagnóstico que, le, que les he mencionado es la ecocardiografía transtorácica, principal.
Cuando tenemos alguna duda en este estudio, por ejemplo, va a visualizar algún componente anatómico o visualizar algún grado de insuficiencia o visualizar eh, verrugas que no pueden ser vistas por una eco transtorácica, nos dirigimos a la ecografía transesofágica. Estos son los dos principales, el principal estudio de diagnóstico. Otros estudios que acompañan al diagnóstico de la enfermedad valvular es la tomografía, la resonancia cardíaca, entre otros. Entonces podemos dividir a los estudios de diagnóstico de la enfermedad valvular en pruebas no invasivas y pruebas invasivas. Por ejemplo, la prueba de estrés. Cuando tenemos dudas si el paciente tiene eh, síntomas relacionados a la enfermedad valvular. Algunas oportunidades nosotros auscultamos pacientes con soplos de diferente índole que nos relaciona a una valvulopatía. Le hacemos una ecocardiografía y vemos, confirmamos el diagnóstico. El paciente a veces nos dice, no, no tengo molestias. Y a veces la presencia o no de síntomas es una indicación de proceder al tratamiento quirúrgico. Lo sometemos a una prueba de estrés y verificamos si realmente es sintomático o no es sintomático. La resonancia magnética no es el gol estándar en el diagnóstico de la valvulopatía, pero nos sirve para cuantificar, por ejemplo, contractibilidad del ventrículo derecho, ver zonas de fibrosis, eh, eh, etc. La tomografía computarizada para ver diferentes componentes cardíacos, tamaño de estructuras, interrelaciones entre ellas, la fluoroscopía cinética para ver movimiento de velos, y los biomarcadores como el ProBNP o BNP para ver si el paciente está entrando en disfunción cardíaca. Dentro de las pruebas invasivas generalmente es el cateterismo cardíaco. Uno invade el corazón por medio de catéteres que llegan a determinar enfermedades asociadas como coronarias o también para medir presiones a nivel de la arteria pulmonar, para medir cómo está la presión final del ventrículo izquierdo, cómo está la presión de capilar, cómo están las presiones sobre todo del lado derecho, para ver los riesgos o tomar decisiones quirúrgicas o no. Todo paciente que tenga una valvulopatía es susceptible de infectarse y esa susceptibilidad de infección es la endocarditis infecciosa. Entonces, paciente con valvulopatía tenemos que hacer profilaxis. Esa profilaxis por medio de antibióticos al someter a un paciente a cualquier procedimiento de alto riesgo, sobre todo manipulaciones a nivel oral. Otros procedimientos que requieren profilaxis, no solo, por ejemplo, no solo a nivel oral, el sondaje de una vía urinaria, eh, infecciones a nivel de piel, remoción de abscesos, etc. Muy bien. El estudio de la valvulopatía es un estudio que tiene ya muchos años. Se ha creado guías de trabajo, guías clínicas de trabajo a nivel de múltiples sociedades cardiológicas, como la Sociedad de Cardiología, de Cirugía Cardiovascular de Norteamérica, las sociedades europeas, las sociedades canadienses, las sociedades japonesas, etc. Pero dentro de estas, las guías de mayor valor al momento son las guías europeas y las guías de Norteamérica. Esta es la última guía publicada por los norteamericanos en el año 2020. Y el año 2025 se publicó a nivel de Europa la última guía de manejo de la enfermedad valvular. Es posible que en el transcurso de los meses siguientes los americanos estén lanzando su última guía en el manejo de la patología valvular. Vamos a tratar dos, dos patologías principales, la valvulopatía aórtica y la valvulopatía mitral. Es lo que quiero que ustedes sepan con mayor precisión.
porque la valvulopatía aórtica, sobre todo la estenosis, es una valvulopatía que tiene eh, un pronóstico bueno cuando se resuelve, y la no resolución de la estenosis aórtica es una patología que tiene un pronóstico sombrío, malo. La estenosis aórtica es la principal valvulopatía a nivel del componente valvular. Cuanto más envejece la población, más prevalencia hay de esta enfermedad. ¿Por qué? Porque la población al envejecer produce daño estructural a nivel de esta válvula. Actualmente hay diferentes formas de reemplazo valvular, no solo quirúrgico, sino también por vía percutánea, como se va a relatar. Prevalencia, aumento, bueno, los principales tipos de estenosis aórtica. Esta es una válvula normal. Esta es una válvula bicúspide en el lado B, en el cual los velos, por la tensión, por los flujos, por las gradientes que no están preparadas esta válvula para someterse, van fibrosando y calcificando progresivamente. Cuando tenemos un paciente joven o de edad mediana, alrededor de 50, 60 años para abajo, con una estenosis aórtica severa, tenemos que pensar que es de tipo congénito, sobre todo válvulas bicúspides. La carditis reumática o la fiebre reumática daña las estructuras valvulares a predominio de la válvula mitral, pero también puede dañar la válvula aórtica, ocasionando fusión de comisuras y calcificaciones, dándonos origen a valvulopatías, estenosis e insuficiencias asociadas. Conforme la población va envejeciendo, las válvulas que normalmente son tricúspides pueden calcificarse en relación a la aterosclerosis y se presentan la estenosis aórtica degenerativa, generalmente en poblaciones de edad avanzada a partir de los 70 años para adelante. Quiero que vean y memoricen, apréndanlo, los criterios de una estenosis aórtica severa. Antiguamente la estenosis aórtica se dividía en diferentes tipos. Se decía aortis leve, moderada, severa. Actualmente esa clasificación ya no existe porque se ha visto que la estenosis es severa o no es severa. Cuando es severa, tenemos que proceder a investigar más al paciente y ver si esa valvulopatía ya tiene criterios de trabajo quirúrgico o de reemplazo. Estenosis aórtica no, severa se considera cuando tiene estas tres características vistas por estudios ecocardiográficos: la gradiente media más de 40, el área valvular menor de 1 y la velocidad máxima mayor de 4 metros por segundo. Los pacientes que tienen estos criterios están dentro de una estenosis aórtica severa. Entonces, ya sabiendo los tres criterios de diagnóstico ecocardiográficos, gradiente más de 40, velocidad más de 4 y área menor de 1, veamos estos dos cuadros. Vemos este primer cuadro. La velocidad marcada de marrón mayor de 4 metros por segundo, que nos da un diagnóstico de una estenosis severa. B. Supervivencia libre de episodios en relación a los años. Más o menos al año, casi un poco más de la mitad de los pacientes han tenido algún episodio. Generalmente estamos en episodios duros, sobre todo muerte o daño neurológico, porque un paciente que hace un episodio grave por una estenosis aórtica realmente está en relación a arritmias cardíacas.
Pero si vemos en el transcurso de los años, a los 2 años, casi un 70% de pacientes ya tuvieron un episodio que, que, que se ha presentado. En los 3 años, casi un 90%, solo un 10% está libre. Y a los 5 años, casi el 100%. Si vemos la curva de supervivencia, es malo. No podemos tener un paciente con una estenosis aórtica severa que tenga síntomas, ¿no? Y si vemos el otro cuadro, una velocidad mayor a 5.5, al año, más o menos, si comparamos ambos cuadros, al año, a los 2 años y a los 3 años, ve cómo la curva de supervivencia cae dramáticamente, ¿no? En relación a veces, si usted compara hasta con algunas neoplasias malignas, podemos comparar la caída grave, la supervivencia de estos pacientes. Es por eso que los pacientes con una estenosis aórtica severa sintomática eh, tenemos que proceder a hacer alguna intervención. La estenosis aórtica grave sintomática tiene un pronóstico desalentador, es malo, por lo cual se recomienda una intervención temprana. Hay excepciones, ¿no? Por ejemplo, si un paciente es anciano, tiene un daño neurológico severo, tiene una neoplasia maligna avanzada, un cáncer de páncreas, un cáncer neurológico, ¿no? Entonces, dejémoslo ahí, ¿no? Pero si el paciente no tiene ninguna alteración mayor, tenemos que someterlo a un procedimiento. Tratamiento médico para la estenosis aórtica sintomática no existe. No se ha demostrado ningún beneficio. No hay. El dar diferentes tipos de manejo médico a una estenosis aórtica severa sintomática no hay. No hay. No hay. Cuando tenemos un paciente con estenosis, pero quiero que veamos este cuadro. La estenosis aórtica severa ya tenemos los criterios de diagnóstico, ¿no? Velocidad diaria y gradiente. Tiene síntomas. Si el paciente no tiene síntomas, lo sometemos a una prueba de estrés para verificar si el paciente tiene o no tiene síntomas. Síntomas no. Antes de someterlo, vemos si hay algún daño cardíaco. Las dos principales características de daño cardíaco es la dilatación ventricular o la disminución de la fracción de eyección. Si el paciente no tiene nada, y si no tiene ni siquiera alteración en la función cardíaca y no tiene sintomatología, el paciente hay que observarlo cercanamente. Este ramo de este gráfico publicado en la última guía de la Sociedad Europea de Tratamiento de la Valvulopatía es cuestionado hasta ahora. ¿Por qué tenemos que esperar que un paciente con estenosis aórtica severa tenga síntomas o comience a tener daño estructural en su corazón? Entonces hay ahora este brazo de este cuadro, el paciente con una estenosis aórtica severa de frente, someterlo a un tratamiento de reemplazo valvular. Entonces, obviamos esto en algunos estudios, pero todavía no está al momento totalmente afianzado ese concepto. Pero si el paciente tiene síntomas, directamente va todos los brazos a reemplazo de la válvula, ya sea por forma quirúrgica o por vía percutánea.
Entonces, en resumen, paciente con estenosis aórtica severa, y hemos visto los criterios diagnósticos, si no tiene síntomas, vemos si tiene daño cardiovascular, daño a nivel del corazón. ¿Qué daño se ve? Sobre todo la disminución de la fracción de eyección o la dilatación ventricular. Si no tiene ni síntomas ni daño en la estructura cardíaca, observación. Eso lo ha aceptado hasta ahora, aunque está en cuestionamiento. Pero si el paciente con estenosis aórtica severa tiene síntomas, sí tiene que procederse a alguna intervención para reemplazo de esa válvula, porque hemos visto por los gráficos cómo la mortalidad, cómo la supervivencia cae dramáticamente en el transcurso de los años. Este es un cuadro que marca cuál es lo mejor para realizar en los pacientes con estenosis aórtica severa. Cuando son muy jóvenes, el procedimiento de Ross. El procedimiento de Ross es el implante a nivel de la válvula aórtica de la válvula pulmonar. Es una técnica quirúrgica bien compleja. Se saca la válvula pulmonar y el tronco de la arteria pulmonar y se le implanta en posición aórtica. Y a nivel pulmonar se le implanta una bioprótesis. Sobre todo puede ser un injerto o eh, una válvula ya preparadas que existen con una bioprótesis. Eh, a nivel de Perú, la experiencia de cirugía de ROS es poco. Casi no se hace cirugía rosa. Cuando los pacientes son jóvenes, es preferible el reemplazo de la válvula con una prótesis mecánica. Y cuando el paciente avance en edad, entre los mayores de 70 años, es preferible el reemplazo de la válvula por medio de una bioprótesis. Eso le voy a explicar más detalladamente unos minutos. En situaciones críticas podemos hacer valvuloplastías aórticas con balón. En estenosis aórtica severa se pone por vía percutánea una guía que en su extremo tiene un balón y aperturar la válvula. No tiene un efecto mayor, no se ha visto una gran mejoría en el estado hemodinámico del paciente. Se recomienda en pacientes que están en situaciones muy críticas, en shock cardiogénicos profundos, con compromiso multisistémico, como puente al tratamiento quirúrgico. La valvuloplastía con balón es un procedimiento que se realiza más en niños con algunas estenosis aórticas congénitas, pero en adultos no es muy recomendado por la presencia de calcificaciones, el cual al abrir la válvula podemos causar ruptura y embolismo de estas partículas calcificadas. Este es un gráfico que muestra cómo es una valvuloplastía con balón. El balón ingresa hasta la válvula aórtica, que está estenótico, y se abre. Al abrir, libera esta estenosis y produce un flujo de sangre en forma no obstructiva. Pero múltiples veces estas válvulas están calcificadas y podemos causar embolismo de partículas, de fragmentos cálcicos, o de lo contrario, causarles insuficiencias aórticas severas. Lo más aceptado al momento como manejo para las estenosis aórticas severas es el reemplazo de la válvula aórtica. El reemplazo por medio de una cirugía, una esternotomía o toracotomía, como se puede realizar, y retirar esa válvula dañada, calcificada, e implantar una prótesis. Se ha visto que ya está bastante estudiado, es un procedimiento muy,
muy seguro, tiene baja mortalidad, etcétera. Y lo otro es el reemplazo de la válvula aórtica por medio de un catéter, de una válvula biológica implantada por vía percutánea, lo que se le llama el TAVI. El abordaje de este procedimiento es por arteria, arteria femoral, y en casos en cuales la arteria femoral está muy calcificada, se puede hacer implante de estas prótesis biológicas por medio de arteria carótida también. Entonces, tanto avanzado este procedimiento que en las guías actuales, estos gráficos que les muestro es de la última guía europea, hay ciertas características a favor de la sustitución valvular aórtica y a favor del implante percutáneo de la válvula aórtica. A favor del reemplazo son los pacientes menores de 70 años, ¿no? Porque ustedes saben que una bioprótesis más o menos su tiempo de vigencia en el cuerpo son 12, 15 años, ¿no? Si son muy jóvenes, esa bioprótesis con el tiempo se va a deteriorar. No son indicaciones precisas, sino son indicaciones a favor o en contra, ¿no? Cuando es más de 70 años, a favor de la sustitución por medio de implante transluminal. En, en, la, en, los, en las válvulas aórticas muy calcificadas, en anillos hostiles, se prefiere la cirugía. En las válvulas bicúspides, cuando las dimensiones no son adecuadas para el implante de una bioprótesis percutánea, se prefiere la cirugía. Y cuando hay riesgo de obstrucción coronaria, sobre todo cuando la emergencia de los ósteos de las coronarias es muy pegado al anillo aórtico. Otro, cuando el paciente tiene asociada enfermedad coronaria, asociada a enfermedad de la aorta ascendente, cuando se requiere cirugías concomitantes, ¿no? Se favorece la sustitución. Pero a favor del reemplazo percutáneo, por ejemplo, en aortas muy calcificadas, la aorta, no las válvulas, la aorta, lo que le llaman aorta en porcelana, calcificación de las paredes aórticas, cuando hay deformidades severas del cuerpo, escoliosis, cuando hay enfermedades asociadas como EPOC, en cuales los riesgos quirúrgicos se incrementan notablemente, se está a favor de la sustitución por vía percutánea. Este es un gráfico de cómo se realiza la sustitución percutánea. Un catéter, aquí en este caso va por vía femoral, llega a la válvula aórtica, infla un balón, el cual libera la estenosis. Nuevamente el balón va midiendo tamaños, va midiendo relación con la emergencia de las coronarias. El balón nuevamente es inflado y se coloca una bioprótesis, porque la bioprótesis viene eh, como un paraguas cuando uno lo cierra y ese paraguas lo abre, es lo mismo. La válvula viene plegada y luego se suelta y, y se implanta. Un procedimiento que dura pues 2 horas o tal vez menos. No, no es muy invasivo como una cirugía pecho abierto. Desventajas es el implante de una bioprótesis. Y ventaja lo poco invasivo que es. Vamos a ver la otra patología, la insuficiencia aórtica. La insuficiencia aórtica es lo contrario. Si en la estenosis había dificultad al paso, en la insuficiencia aórtica hay una regurgitación del contenido. Se eyecta, pero retorna. Se eyecta, pero retorna. Hay la insuficiencia aórtica eh, puede ser aguda o puede ser crónica. Aguda, por ejemplo, en algunas enfermedades
en el cual se ha perdido la continuidad de los velos, traumatismos torácicos, disecciones de aorta ascendente, puede haber afectar los velos hasta romperse en algunos traumas severos, accidentes en cuales hay golpes en el precordio. Otra causa de insuficiencias aórticas agudas es la endocarditis infecciosa, el cual ha degenerado, ha deteriorado estos velos aórticos y se produce la insuficiencia. Y la insuficiencia aórtica puede ser de tipo crónico también. Por ejemplo, en las dilataciones en la raíz de aorta, en las carditis reumática que compromete los velos aórticos, como han visto, hay retracción, fusión de comisuras, etcétera. Entonces hay una serie de aspectos que nos lleva a esta insuficiencia aórtica, que puede ser, como repito, aguda y crónica. Siempre la ecocardiografía es la prueba más importante en todo estudio de las valvulopatías, la ecocardiografía. Vamos a ver anatomía, vamos a cuantificar los grados de insuficiencia, el mecanismo de acción. O sea, hay ruptura de velos por traumatismo, hay ruptura de velos por endocarditis, hay dilatación del anillo que está produciendo regurgitación aórtica, etcétera, ¿no? Y las otras pruebas, como la tomografía, la resonancia, la prueba de estrés, las pruebas de laboratorios como el BNP, nos sirven también como estudios diagnósticos. Esto no les voy a preguntar, pero quiero que sepan los criterios de diagnóstico cuando evaluamos una regurgitación aórtica. Hay una serie de criterios, ¿no?, generalmente realizados por estudios ecocardiográficos. Hay criterios cuantitativos, cualitativos, semicuantitativos, que nos sirven para ver la gravedad de la insuficiencia aórtica y sus diferentes compromisos asociados, ¿no?, como disminución de la fracción de eyección, dilatación ventricular, etc. Por el mismo ecocardio, por misma ecocardiografía, no solo vemos los criterios de severidad, sino vemos los mecanismos, agudo, crónico. Si es agudo, ¿qué pasó? Si es crónico, ¿qué pasó? Se dilató la aorta, hay mala coaptación, hay prolapsos, retracciones, perforaciones, etc. Y también por el estudio ecocardiográfico vemos si ha habido daño en las estructuras cardíacas, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, cómo están las diferentes presiones, porque por ecocardiografía se puede calcular presiones a nivel de diferentes cámaras, y esto complementado con los estudios de tomografía y resonancia. Este es un cuadro que vemos la hemodinámica de una insuficiencia aórtica. Lo normal, por ejemplo, tenemos fracción de eyección acá en 67, en diástole tenemos una, una cavidad que se llena en 150, final en la telesístole se evacuó 100 centímetros cúbicos, queda 50 residual. Eso lo sé muy bien usted por su clase de anatomía, fisiología, cardiología. Una presión telediastólica final del ventrículo izquierdo en 10. Pues estamos bien. Una fracción adecuada y una presión normal. ¿Qué ocurre cuando hay una insuficiencia aguda grave? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuáles son los mecanismos fisiopatológicos? Al eyectarse y regurgitar el volumen sanguíneo, el corazón trata de compensar, aumenta la frecuencia cardíaca. La fracción de eyección puede aumentar ligeramente, pero ¿qué es lo que daña o lo que ocurre principalmente? El aumento de la presión telediastólica en el ventrículo izquierdo. De 10 aumenta a 50. Es, Esto se transmite hacia el atrio, se transmite hacia las venas pulmonares, se transmite al pulmón, generando cuadros de edema agudo de pulmón. El paciente con una insuficiencia aórtica grave puede morir.
Por eso los pacientes que tienen una insuficiencia de este tipo grave, aguda, tienen que ser tratados en forma urgente. Cuando ocurre la compensación, ocurre por dilatación del ventrículo. Cuando vemos una insuficiencia aórtica crónica compensada, ocurre, se dilata el ventrículo. Lo que antes tenía como telediastólico 150, vamos a tener 250. La fracción de eyección está falsamente incrementado, pero lo que ocurre no solo es la dilatación, sino la presión telediastólica está ligeramente incrementada. Pero si nosotros en periodo de descompensación por diversa causa, ¿qué es lo que ocurre? Incrementa la presión telediastólica. Cuando procedemos a reemplazo, más o menos vamos a eh, compensar los volúmenes que ya está dilatado muchas veces el corazón. La fracción de eyección es lo que debe ser. La presión diastólica se mantiene levemente incrementado, pero ya el paciente compensó su hemodinámica. Indicaciones de terapia. Cuando es insuficiencia aguda, insuficiencia aórtica aguda severa, generalmente por endocarditis, traumas, etc., puede requerir tratamiento urgente. Sobre todo si hay compromiso de edema agudo del pulmón, compromiso sistémico. Los pacientes no tratados tienen altísima mortalidad. Las insuficiencias aórticas severas en pacientes crónicos, se va compensando y hemos visto por dilatación ventricular. A veces los pacientes son asintomáticos, no tienen ninguna molestia y si ustedes lo auscultan, tiene un soplo de regurgitación, le toma una plaquetórax, tiene un corazón dilatado. El paciente dice, no, no tengo ninguna sintomatología. En esos casos, al paciente tenemos que someterlos a una prueba de estrés. Y si sale negativo, ahí esa es la cuestión, ¿no? ¿Operamos o no operamos? Muchos cirujanos y cardiólogos dicen que operarlo para evitar mayor daño cardíaco, al igual que la estenosis aórtica sin síntomas. Lo mejor es operarlo. Reemplazar esa válvula dañada que está dilatando el ventrículo, está causando una dilatación que muchas veces es irreversible. Si el paciente tiene un adecuado estado clínico, hay que mejor operarlo. Pero si es sintomático y severa la insuficiencia, es cirugía de frente. Insuficiencia aórtica en pacientes tengan o no tengan síntomas, pero van a ser sometidos a otro tratamiento quirúrgico, hay que operarlos. Si la insuficiencia aórtica, el paciente dice que es asintomático, pues lo sometemos a una prueba de estrés y no muestra síntomas, pero ya vemos daño en sus estructuras cardíacas como dilatación o disminución de la fracción de eyección, hay que someter a un tratamiento de reemplazo valvular. Generalmente es quirúrgico. El implante de válvulas percutáneas en insuficiencia a veces no es posible. Hasta ahora no va muy bien por la dilatación de los anillos y por el tipo de válvula que se tiene. Eh, Como dice el cuadro, el reemplazo valvular es el procedimiento estándar en la mayoría de los pacientes con insuficiencia. En la percutánea casi no, hasta ahora las prótesis, estamos hablando del momento actual, las prótesis no tienen para ejercer esa función de reemplazo. La cirugía es buena, va muy bien los pacientes. ¿Podemos dar tratamiento médico a un paciente con insuficiencia aórtica severa? Sí, podemos darle. A diferencia de la estenosis aórtica severa, no hay tratamiento médico. En la insuficiencia sí,
sobre todo diuréticos, IECAS, que puede mejorar la condición clínica en alguna forma a los pacientes. Vamos a ver ahora la otra valvulopatía, que es la estenosis mitral. La estenosis mitral, el cierre de la válvula mitral, generalmente tiene una etiología degenerativa. Eh, la carditis reumática es la principal causa de estenosis mitral en nuestro medio. Sobre todo se ve más en mujeres. También afecta a hombres, pero en menor proporción. La válvula mitral es el componente valvular más frecuentemente afectado en las fiebres reumáticas. Otras causas puede ser degeneración, se calcifican los velos. He visto, acá menciona en la literatura, casos raros en radiación, enfermedades metabólicas. Yo he visto estenosis mitral en pacientes que han recibido radiación, por ejemplo, por cáncer de mama. Hay radiación en el precordio, en la cara anterior del tórax, y eso puede degenerar la válvula mitral. He visto estenosis mitral en pacientes que reciben radiación por sarcomas en mediastino anterior. Es poco frecuente, pero ocurre. La estenosis mitral cierra la válvula, dilata grandemente el atrio izquierdo, una gran dilatación del atrio, y el ventrículo está preservado. Generalmente la válvula mitral no daña el componente eh, ventricular, daña la estructura atrial, la aurícula. ¿Qué pasa? En, en la... Ay, tengo que... Un cortito. Les voy a hablar, entonces voy a terminar esto. A nivel nacional se está creando las guías de manejo de la cardiopatía coronaria. Ustedes saben que el Ministerio de Salud es el ente rector de la salud en el país, y se está creando las guías de tratamiento de la enfermedad coronaria crónica. Eh, Hay un grupo de 8 o 9 médicos a nivel nacional que se está creando estas guías, y son médicos de diferentes hospitales de Lima. Del seguro, de la seguridad social soy yo como único cirujano. Solo hay un cirujano en todo el grupo. Hay hemodinamistas, cardiólogos clínicos. Yo soy el único cirujano. Ya terminó la reunión, esta reunión no he opinado nada porque hemos estado en clases ahora. Bueno, por eso es el corte. Bueno, en la estenosis mitral, el cierre de esta válvula ocasiona gran dilatación del atrio. ¿Y qué conduce la gran dilatación del atrio? A trastornos de la conducción eléctrica, fibrilaciones auriculares. Hay una éstasis sanguínea, la sangre no pasa, se retiene en esta cavidad auricular. Es por tanto que las estenosis mitrales severas causa fibrilación y causa formación de coágulos a nivel de esta cavidad. Y estos trombos causados, estos trombos o estos coágulos, pueden desplazarse a través de la válvula, ventrículo izquierdo, aorta, a diferentes partes del cuerpo. Por eso cuando vemos las causas cuando hacemos la revisión de la, del embolismo arterial periférico, en las oclusiones arteriales periféricas, la principal causa es el cardioembolismo, la formación de
coágulos en esta zona que pueden desplazarse. El desplazamiento de estos residuos sanguíneos, lo más dramático es cuando llega al cerebro. He visto pacientes con mucha tristeza que tú lo ves en un estado clínico bueno. Bueno, yo he visto, como les cuento a los alumnos que a veces que estamos en los grupos, he visto el caso más reciente, un chico que, joven, así como ustedes, que estudió odontología, terminó su carrera, se graduó y él tenía una estenosis mitral, fibrilador, atrio dilatado. La mamá le decía, opera, hijo. El hijo decía, no, mamá, voy a avanzar un poquito, voy a poner mi consultorio. Le puso su consultorio, estaba yéndole bien. Hijito, espérate, mira que acabaste de estudiar. No, mamá, el próximo año. En una de esas hizo un cardioembolismo cerebral. El chico, cuando lo vi a consultorio que vino, hemipléjico, ya no sabía quién era. Una persona, pues, de lo que era una persona tan productiva, con tantos sueños, tanta esperanza para el futuro, se volvió una persona, pues, dependiente de la familia. Ya no puede ejercer lo que sus sueños, todos se truncaron. Él ni se dará cuenta, tal vez, qué hacer. Por eso, el tratamiento de la enfermedad valvular es importante en nuestro medio. Estenosis mitral diagnosticada severa, tenemos que tratarlo. Estenosis aórtica diagnosticada, si el paciente tiene síntomas, así no tenga síntomas, estenosis aórtica diagnosticada debe ser tratada. Han visto cómo la supervivencia cae dramáticamente en los años. Si nosotros a ese paciente con estenosis aórtica severa lo sometemos a un tratamiento de sustitución valvular, ya sea por cirugía o por TAVI, la expectativa de vida se asemeja al paciente que no fuera operado. Las curvas de supervivencia van paralelas al paciente que no tiene patología. La recuperación de una estenosis aórtica es tan buena que el paciente, su expectativa de vida, su forma de vivir cambia totalmente. La estenosis mitral, que ya está causando arritmias, que está causando daño en la estructura cardíaca, tenemos que tratarla. Nosotros, muchos, no van a ser cardiólogos ni cirujanos, pero vamos a ser médicos. Y como médicos tenemos que saber que vemos en su trabajo pronto como internos, como serumistas o como especialistas de diferentes áreas, si alguien tiene una patología valvular, tiene que ser tratada. Sabemos que hay un daño valvular y sabemos que ese paciente, familia, amigo, conocido, lo que sea, y sabemos que va a ser sometido a un tratamiento o una invasión invasiva, un procedimiento invasivo, profilaxis. Muchos de ustedes pueden ser ginecólogos y vamos a hacerle una biopsia de endometrio. La paciente tiene una valvulopatía leve, una estenosis aórtica leve, que no le está causando ninguna molestia, ni indica cirugía, pero le voy a hacer un procedimiento invasivo. Un paciente varón que tiene una estenosis, una válvula bicúspide que aún no requiere tratamiento, pero va a ser sometido a un procedimiento invasivo. Tenemos que hacer profilaxis. Yo soy otorrino, voy a hacer una timpanoplastía. Podemos terminar con un paciente con endocarditis. Entonces ya sabemos nosotros que si el paciente tiene una valvulopatía, profilaxis. Sabemos que si tiene una estenosis aórtica severa, manejo quirúrgico. A la prontitud, si es severo, ¿no? Ya sabe usted los criterios de severidad. Tiene una estenosis mitral,
trabajemos ese paciente, evitemos secuelas neurológicas invalidantes que pueden llevar a que ese paciente nunca sea el mismo de antes. Muy bien, entonces ya hemos visto esto. Esto sí quiero que sepan. Criterios de diagnóstico de la estenosis mitral severa. El área valvular mitral menos de 1.5 y menos de 1 cuando es muy severa o muy grave. El tiempo de mi presión diastólica. Todo esto es medido por estudios ecocardiográficos, mayor a 150 milisegundos. Y cuando es mayor a 220, una estenosis mitral muy grave. Estos son los criterios dados último por las guías europeas. No se está incluyendo la gradiente. La gradiente, como hemos visto en la estenosis aórtica, la gradiente que nos indica severidad en la válvula mitral es mayor de 5, pero hasta ahora no hay diferentes estudios que no lo aceptan como tal. Por eso, solo esto se les enseña a ustedes, ¿no? Igual el mismo cuadro, ¿no? ¿Qué hacer cuando tenemos un paciente con una estenosis mitral severa con un área de menos de 1.5? Síntomas, sí, no, no tiene síntomas, nada, no, doctor, usted no moleste, retienes tu SOP, no, doctor, no tengo nada. Evaluamos al paciente. Vemos que hay riesgo de embolismo. ¿Cómo vamos a ver si hay riesgo de embolismo? Viendo el tamaño del atrio, viendo la presencia de arritmias cardíacas. Si hay riesgo de embolismo, tratamiento invasivo, cirugía o la valvuloplastía percutánea que le voy a explicar en un rato. No hay síntomas, no hay riesgo de embolismo, sometemos una prueba de estrés. Es muy parecido a la válvula aórtica. Ningún síntoma, observación. Algunas veces esta barra, esta columna es cuestionada. ¿O por qué vamos a esperar que el paciente tenga deterioro cardíaco, presencia de síntomas que a lo mejor ya van a ser tardíos para someterlo al tratamiento, ¿no? Pero como estas guías son hechas en países adelantados con un paciente estrechamente seguido, son guías europeas, no son guías peruanas. El peruano no va a hacer un seguimiento tan estrecho como pueden tener en Europa, ¿no? Señor, usted viene ecocardiografía cada 3 meses. Señor, usted viene el próximo mes y me relata si tiene síntomas. No, en el Perú del Seguro Social, por ejemplo, una ecocardiografía a los 6 meses, un diagnóstico de un ecodoppler a los 8 meses. No es posible, pues. Entonces, ¿cómo vamos a hacer un seguimiento estrecho? No se puede. En algunas instituciones privadas, clínicas, sí se puede, ¿no? Pero la gran mayoría de las personas no tienen acceso a esta columna, igual que en la órbita. Por eso se cuestiona a veces esta columna. Pero si hay riesgo de cardioembolismo, etcétera, cirugía. Presencia de síntomas. Si no tiene ninguna contraindicación por salud, por ejemplo, tiene un cáncer, un daño neurológico, por ejemplo, paciente que tiene pues demencia senil, ¿a qué lo vas a operar? Pues darle manejo médico, darle diuréticos, anticoagulantes, ¿no? Tiene un cáncer de páncreas, un melanoma metastásico, ¿no? Manejo médico, ¿no? Pero si no lo tiene ninguna contraindicación, etcétera, etcétera, manejo quirúrgico. Si ustedes ven las barras finales, la mayoría es tratamiento quirúrgico o la valvuloplastía percutánea, como les voy a decir en un ratito. Tratamiento médico, siempre manejo pues de la parte sobre todo en la carditis reumática en los pacientes con válvula mitral, ¿no? Complicaciones, tratamiento de las complicaciones del estenosis mitral, las fibrilaciones sobre todo, ¿no? La comisurotomía percutánea, el balón, en estenosis mitral, a diferencia de la estenosis aórtica, sí se puede hacer valvuloplastía por balón. Pones un balón a nivel de la válvula mitral y lo abres.
y mejoraste la evolución o la hemodinámica del paciente. La gradiente baja, eh, eh, hay mejoría sintomática, etcétera. Hay algunas contraindicaciones para hacer esta comisurotomía cuando las áreas valvulares no son severas, cuando hay trombos, porque podemos desplazar esos trombos hacia la circulación sistémica, cuando hay insuficiencias, cuando hay calcificaciones graves, porque al abrir con el balón podemos fragmentar esas calcificaciones y embolizarlo. Y cuando hay valvulopatías o coronarias asociadas, ¿no? Enfermedad coronaria, enfermedad valvular, cuspide asociada, ahí no va balón, solo cuando es enfermedad única. Vemos, guiado por eco, se coloca el balón a nivel de la válvula mitral y se abre. ¿Qué es lo que vemos acá? ¿Qué es lo que vemos inmediatamente? La caída de la gradiente. Yo le dije que más de 5 es severo. La gradiente baja, la gradiente media. El paciente libera esa obstrucción que tiene. Hay mejora sintomática, mejora hemodinámica. Y lo otro, el reemplazo de la válvula por vía quirúrgica. Actualmente ya hay válvulas mitrales de implantación percutánea, así como la válvula aórtica ya está definido en estenosis que podemos poner válvula percutánea, en mitrales ya hay en válvula pulmonar, ya hay en válvula tricuspidia, pero su uso aún no está muy aceptado, todavía la tecnología no ha llegado a un grado de a un grado de que podemos implantar prótesis en forma masiva. Hace poco una señora en el INCOR, 2 años, año y medio, vinieron unos extranjeros a poner una válvula mitral percutánea que quedó mal, quedó chueca. La señora está viviendo con una mayor estenosis a lo que tenía. Porque le hemos declarado inoperable, siempre me viene a hacer sus controles al INCOR. Vamos a ver pues, qué tanto dura, ¿no? Qué tanto vive esa señora con una válvula percutánea mal implantada. No se puede retirar porque tiene unos ganchos que se fijan hacia los tejidos. La única forma de retirar es abrirle el pecho. La señora es de bastante edad, ¿no? Entonces, si no podemos hacer comisurotomía, como hemos visto por diferentes causas, el reemplazo valvular. El reemplazo valvular. Acá hay una foto de una válvula mitral con gran compromiso fibrótico. La válvula a escoger, pues una biológica, una mecánica, como les voy a explicar en un ratito. La insuficiencia mitral. Ahora acabamos, doctores, esta clase larga, pues son solo 2 válvulas. La insuficiencia mitral puede ser aguda o puede ser crónica. Aguda, una insuficiencia mitral aguda. Causas, traumas cardíacos. He visto por arma blanca que penetra el corazón lesionar válvula mitral. Es dramático. Un verduguillo que atraviesa todo el corazón, atraviesa y te daña la válvula mitral. He visto lesiones de válvula aórtica por arma blanca. Eso lo operamos con el doctor, el jefe de cirugía en Cayetano, el profesor Edgar Coa. Me llamó, me dijo, ayúdame en la cirugía, ¿qué pasó? Le digo, un chivolo, dicen los jóvenes. A un joven le han apuñalado en el precordio y tiene una insuficiencia aórtica aguda. Así le digo, ¿qué pasó? Atravesó, pues. Entonces, las insuficiencias aórticas o mitrales agudas, puede ser por traumas y la otra causa por cuadros infecciosos, ¿no? Endocarditis que han roto. Otra causa no muy frecuente también de la insuficiencia mitral aguda
es cuando hay infartos de miocardio, sobre todo compromiso de la arteria circunfleja que da las ramos marginales por, por hipoperfusión de los músculos papilares, puede haber ruptura de los músculos papilares. Y al romperse el músculo papilar da una insuficiencia mitral aguda. Entonces, ¿no? Es agudo crónico. Crónico, pues hay diversas causas, ¿no? Dentro de lo crónico puede ser primario o secundario, ¿no? Primario cuando algún componente valvular está afectado, alguno de ellos, los velos, las cuerdas, los músculos papilares. Y secundario cuando la estructura está normal, pero algo ha pasado, se ha dilatado el anillo, se ha perdido la geometría ventricular. La geometría ventricular es en forma de huevo, ¿no? No es redondo un corazón, en forma de elipse. Cuando esa geometría ventricular se pierde, las estructuras valvulares están normales, pero el corazón está deforme. Se ha dilatado el anillo, causa, por ejemplo, una cardiomiopatía isquémica. El corazón por la isquemia a largo plazo puede dilatarse, alterar sus estructuras anatómicas, ¿no? Y la primaria, pues saben, por ejemplo, primaria, insuficiencia primaria de, vamos, los diferentes componentes. Válvulas, primario, crónico primario, puede ser, por ejemplo, carditis reumática, retracción de los velos, a nivel de las cuerdas, ruptura de cuerdas por cualquier causa, ¿no? Por estrés, por dilataciones ventriculares se rompió. En los músculos papilares, por isquemia, los músculos se rompen o se deterioran, se fibrosan, dándonos cambios estructurales del componente valvular. Esto es más para nuestros residentes, ¿no? Los diferentes grados de insuficiencia o de tipo 1, tipo 2, tipo 3. Los velos, el mayor velo es el velo anterior y este es el velo posterior. El velo anterior se puede alterar en sus movimientos, en su estructura, puede romperse cuerdas tendinias, puede fibrosarse dando restricciones en las aperturas o puede deformarse los anillos. Por ejemplo, la miocardiopatía isquémica, ¿no? En las insuficiencias, ¿no? Se puede dilatar el anillo, los velos, cuerdas, tener características normales. Puede haber cambios mixomatosos, se vuelve como, bueno, ¿cómo les explico? Eh, Se vuelven gruesos, como una bolsa, se vuelven los velos alterados. La fiebre reumática, la causa más frecuente de la estenosis, pero también puede causar insuficiencia por retracción de velos, calcificaciones. Y la carditis reumática, una de las características es que no solo afecta velos, afecta el anillo calcificando, afecta las cuerdas tendíneas, fibrosándole, retrayéndoles. Y una cardiopatía isquémica, cuando le digo que se dilata el ventrículo, deforma la estructura valvular. ¿Qué hacer en todo esto? Ahí es la hemodinámica. ¿Qué es lo que ocurre cuando hay insuficiencias a nivel de la válvula mitral? La presión del atrio izquierdo se incrementa. Cuando es agudo, se incrementa severamente y esa presión se transmite hacia el pulmón, dándonos edemas agudos de pulmón, compromiso en la ventilación. Vemos pacientes disneicos, saturando mal. ¿Qué hacer? A veces hay que reemplazar esa válvula. La compensación, esa disminución,
se va dilatando el ventrículo, como la insuficiencia, se va dilatando el ventrículo, se va dilatando el atrio, para compensar los volúmenes regurgitantes. La presión del atrio se incrementa, pero no mucho. Se vuelve a descompensar la presión del atrio, se incrementa, ¿no? Con todo el compromiso hemodinámico. La ecocardiografía fundamental, ¿no? Criterios cualitativos. Eso no les voy a preguntar, pero quiero que sepan. Hay diferentes criterios ecocardiográficos. Ya muchos de ustedes van a ser cardiólogos, porque la cardiología es muy bonita y van a tener que saberlo. Tal vez en las guías de acá, unos 10, 15 años que ustedes ya sean cardiólogos, porque terminan en 12 su residencia, en 5, 8 años. No sé si seguirán siendo los mismos, porque la medicina cambia mucho, pero algunos se van a mantener, ¿no? Hay criterios cualitativos, semicuantitativos, cualitativos, que nos van indicando los grados de insuficiencia mitral, los mecanismos de acción. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué hacemos cuando hay insuficiencias mitrales? No toda insuficiencia mitral tiene que ser reemplazada a la válvula. Podemos hacer tratamiento de reparaciones valvulares. Si por ejemplo acá hay una ruptura de una cuerda tendínea, podemos resecar esa zona. Resecciones triangulares, resecciones cuadrangulares. Podemos hacer inserción de cuerdas tendíneas, colocación de anillos para disminuir el diámetro. Todo esto son procedimientos quirúrgicos de preservación de la válvula. No toda insuficiencia mitral tiene que reemplazarse la válvula. Podemos hacer diferentes actos o manejos quirúrgicos de preservación. Todos estos personalmente los he realizado, ¿no? Cuando intervenimos una insuficiencia. La insuficiencia mitral secundaria crónica. Secundaria ya hemos visto aquellos que la estructura está normal. Tiene mal pronóstico, generalmente es por dilatación de ventrículo. Las cardiomiopatías dilatadas, que a veces idiopáticas, cardiomiopatías dilatadas isquémicas, mal pronóstico. A veces reemplazamos, ponemos una válvula ahí, pero a pesar de eso no mejora el paciente. Muchos de estos pacientes terminan en falla cardíaca terminal y muchos de ellos tienen indicación de trasplante cardíaco. La intervención quirúrgica en la insuficiencia mitral secundaria crónica, ¿debemos operarlo? ¿Debemos hacer algún procedimiento? Yo creo que sí, pero algunos dicen que no, porque la evolución va hacia mal, pero podemos retrasar la evolución de la enfermedad corrigiendo la insuficiencia. Si tenemos insuficiencia mitral secundaria severa, que sometemos a otro tratamiento quirúrgico, sí tenemos que realizarlo, ¿no? A diferencia de la insuficiencia mitral aguda, es totalmente diferente a la crónica. En lo agudo, la descompensación es súbita, el corazón no está dilatado, lo que está son incrementos de las presiones por el cambio hemodinámico, ¿no? En esos casos sí tenemos que someter a tratamiento quirúrgico al paciente. Ruptura de una cuerda tendínea o de un músculo papilar por infarto, tenemos que intervenirlo, pues no podemos dejarlo al paciente. Ruptura por endocarditis del velo anterior, tenemos que intervenirlo pues al paciente, ¿no? De una insuficiencia leve, un pequeño orificio, eso sí es severo, el paciente está con una situación de hemodinámica, una falla cardíaca aguda, tenemos que intervenirlo, ¿no? Es diferente a la estrategia en los manejos de la cronicidad. Siempre en las insuficiencias crónicas
algunas agudas, podemos tratar de reparar la válvula. Cuando, por ejemplo, en agudo, insuficiencia aguda, le pasa a un compañero perforación de un velo por endocarditis, le pusimos un parche, yo no lo hice, lo operó el doctor Zamudio, le puso un parche, fue bien, bien, salió, limpiamos todas las verrugas, bien, quedó bien. Si no hubiéramos sustituido, ¿no? Entonces siempre tratar de preservar las estructuras valvulares. Muy bien, vamos a ver ahora, ya para terminar, los tipos de válvula que tenemos. Cómo elegimos la válvula a un paciente. Son las 4 ya, estamos casi hora y media. ¿Qué determina? Esto es pregunta de examen continuo, den una mirada, por favor. Esto siempre se les pide. ¿Qué factores determinan el uso de las válvulas? Esperanza de vida del paciente. Si el paciente es joven, 30 años, varón, mujer también, su expectativa de vida es larga, pues la expectativa de vida de una persona está alrededor de los 80 años ahora. Podemos usar una válvula que dure bastante tiempo para evitar reoperaciones. Estilo de vida y factores ambientales. Paciente con una actividad física intensa. Por ejemplo, hace poco hay un compañero de ustedes, no es de, no estudia medicina, el chico, ahora que en vacaciones se opera, tiene una válvula bicúspide. Todo, dice, yo soy deportista, me gusta trepar cerros, ¿no? Un estilo de vida, actividad física continua, ¿no? Pongámosle una válvula que no necesite el manejo farmacológico continuo, como son las válvulas mecánicas, ¿no? Toma de warfarina, porque podemos causar pacientes sangrados, etcétera. Un paciente varón joven, pero que vive lejos de un centro de salud, por ejemplo, que viva en Santa Rosa, esa pequeña isla que los colombianos se lo quieren llevar, ¿quién le va a hacer el control? Pues ahí, póngale una biológica, ¿no? Porque no va a haber un control adecuado de sus niveles de anticoagulación. Riesgo tromboembólico hemorrágico. Paciente con trombofilia, hemofilia, que tenga trombocitopenia idiopática, que tenga alguna alteración en su coagulación, le ponemos una prótesis que necesita estar anticoagulado, podemos causar más daño al paciente. Reintervenciones, si el paciente ya no puede ser reintervenido, pongámosles una válvula que dure más tiempo. Pues. O si el paciente tiene posibilidad de reoperarse a prontitud o a corto plazo, podemos usar una válvula que dure poco tiempo, ¿no? O menos tiempo. Entonces, por eso tenemos dos tipos de prótesis. Tenemos unas prótesis biológicas y unas prótesis mecánicas. La prótesis biológica, como en su nombre indica, es de material biológico. Generalmente viene de dos, de dos, bueno, de dos formas. Las válvulas biológicas de tipo de pericardio bovino. El pericardio y la vaca se sacan y fabrican válvulas. Y las válvulas cardíacas del cerdo, porcinas, sacan el corazón del cerdito, sacan la estructura valvular y lo ponen sobre una estructura, lo cosen a mano. Entonces tenemos válvulas biológicas porcinas y de pericardio bovino. La ventaja de estas válvulas es que no necesitan anticoagulación. Al inicio podemos usar anticoagulación hasta que se inutilice la válvula, pero hasta no podemos usar ningún tipo de anticoagulación. Son muy biocompatibles. El paciente con una actividad física intensa, una paciente mujer joven que está en periodo de periodo fértil, un paciente anciano, podemos usar bioprótesis para evitar anticoagulación. Un paciente que tiene un estilo de vida muy activo, podemos usar una prótesis biológica, nuevamente repito, para evitar anticoagulación.
Pero ¿cuál es lo malo de estas válvulas biológicas? Su tiempo de patencia, su tiempo de duración dentro del cuerpo. Normalmente van a 10 años, 12 años, algunos llegan a 15 años. La válvula con el tiempo se fibrosa, se retrae, se pone duro esos velos y disfunciona. Y tenemos las otras válvulas, no sé dónde están, las válvulas mecánicas. Las válvulas mecánicas, como su nombre también lo dice, de metal, titanio, con acero, duran muchísimo tiempo. Puede durar una válvula en apertura y cierre 30 años, 40 años, no se deteriora. Su función es larguísima, pero tiene un inconveniente. Necesitan estar anticoagulados los pacientes. A pesar de que son fabricados con material biocompatible, por eso esas válvulas tienen superficie negra, porque le ponen carbón, causan trombosis si no se utiliza una anticoagulación adecuada. Y la trombosis, ustedes saben, puede embolizar a cerebro, cualquier parte del cuerpo, puede causar deterioro de la movilidad de los velos, el paciente morir por un shock cardiogénico, por un embolia, etc. Entonces, a favor de las válvulas mecánicas es su duración y en contra la necesidad de anticoagulación. Entonces, bajo estos dos principios del uso o no uso de anticoagulantes y el tiempo de duración, se escoge la válvula. Entonces, bioprótesis, ¿qué se prefiere? Pacientes que tienen esperanza de vida corta, por ejemplo, un anciano con Alzheimer, un paciente que tiene 80 años, 85, pongo una biológica, o pacientes que tienen alguna comorbilidad, una alteración hematológica, pacientes que tienen una vida activa, muy activa, pacientes que viven en zonas lejanas donde no podemos controlar su coagulación, en mujeres jóvenes, porque el embarazo con la toma de warfarina puede causar alteraciones del desarrollo fetal o en la continuidad del embarazo. Toda válvula, toda elección de la válvula, una mecánica podemos preferir en un paciente que tiene una expectativa de vida larga, como les dije, ¿no? Que tenga controles de coagulación adecuados en el transcurso del tiempo. Pero toda válvula tiene que ser escogido por el paciente. El elegir una válvula tiene criterios médicos, pero también tiene un criterio fundamental en la elección del paciente. Y si ustedes ven las guías mecánicas, se recomienda según el deseo del paciente informado, siempre que no haya contraindicaciones para la anticoagulación a largo plazo, coagulopatías. Una contraindicación relativa puede ser el no tener acceso a un sistema de salud adecuado, pero siempre el paciente escoge la válvula. Nosotros en nuestro instituto decimos, ¿qué quiere el paciente? No, quiere mecánica, ponle mecánica. Pero quiere mecánica, pero tiene una disgracia sanguínea, no, pues. Ya estamos acabando. Y las prótesis biológicas también según el deseo del paciente. Por ejemplo, ese compañero suyo que se va a operar dentro de poco, eh, doctor, viendo la teoría le correspondería una mecánica, ¿no? Pues una expectativa de vida larga, tiene acceso al sistema de salud, todo. No tiene ninguna contraindicación para recibir anticoagulantes, pero él quiere una biológica. ¿Por qué? Porque no quiere estar ligado a un anticoagulante.
problemas de adherencia en la prótesis biológica, de adherencia en pacientes con Alzheimer. Pacientes que se trombosan la válvula por falta de continuidad de la anticoagulación, trombosis mecánica, se le recomienda una bioprótesis. Esto leanlo, siempre se les pregunta en esto. Las válvulas cardíacas biológicas no requieren anticoagulación permanente, duran 10 a 15 años, ya les dije, nativas de cerdo, perical o bovino, poco trombogénico, duran, desventajas, se deterioran, el tipo de implante quirúrgico percutáneo, ¿no? Por medio de implante percutáneo. Las primeras válvulas desarrolladas fueron jaula-balón, una válvula que subía y bajaba de acuerdo al ciclo cardíaco. Malas, buenas en su momento, pero malas actualmente, porque la hemodinámica, el flujo era turbulento, el movimiento de la bolita causaba daño hematológico, pero actualmente las bioprótesis y las prótesis mecánicas de doble hoja, el cuales facilitan una mejor hemodinámica, ¿no? Flujo laminar, disminución de las presiones, etc. Y esta es una forma. En la próxima clase les voy a enseñar unos gráficos de implante de válvulas, sino que por la hora ya es tarde. Bueno, doctores, ¿alguna pregunta? Está claro, doctor. No es largo, no creo que esté tan claro. Es bien largo esta, válvulas, hablarles en 2 horas, yo creo que tenemos que hablar un poquito más. Pero no importa. Quiero que repasen formas de diagnóstico, criterios de diagnóstico ecocardiográfico, sobre todo en las estenosis, cómo usar una prótesis, cuándo poner una prótesis, cuándo reemplazar o los criterios quirúrgicos de una estenosis, ¿no? Severidad, presencia y síntomas. Y van a, no, les van a responder bien. Eh, Nos queda una clase pendiente. ¿Quieren que sea el jueves o quieren adelantarla para que tengan tiempo de estudiar coronaria? Porque de coronaria siempre viene 2, 3 preguntas. Depende de ustedes. Si quieren adelantar, yo coordino con su delegada para, eh, para adelantar la clase, no hay ningún problema. Puede ser el sábado, no, el domingo es elecciones, puede ser lunes, martes, para de una vez tener la clase lista y saquen 20, por favor. Estudien, me gusta que saquen buenas notas. El curso pasado sacó 5 20, pero 4. La anterior, siempre hay 20, o sea, yo creo que saque jalados, creo que ha habido uno nada más. Jalados con menos de 10, ¿no? Menos de 11. Pero bajas notas de 12, 11, 12. Hay, pero pocos. Estudien, pues, las preguntas vienen de las preguntas de las que me dieron los profesores y de las clases que se les han dado. No, 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 no hay nada rebuscado, nada oculto. Es una clase para elevar promedios también, estos cursos. Muy bien, chicos, cuídense, estudien, eh, sean buenos médicos, lo único que les pido. El Perú necesita buenos médicos. Ustedes también, toda la capacidad de ser buenos médicos. Tienen todo. Apoyo a los papás, la edad, son jóvenes. El empeño. Muy bien, les dejo. Un gusto. Nos vemos con mi Muchas grupo. gracias. Mi Gracias, doctor. grupo va mañana. Mañana tenemos seminario. Y coordino con su delegada si quieren adelanto en las clases, ¿ya? Un abrazo a cada uno de ustedes y suerte. Unos aplausos por los que han asistido a clase. Chao, chao.